Boston, primavera de 1920. En School Street hay una multitud que no se mueve. No están protestando, no están esperando para ver a una estrella de cine. Están haciendo cola, a veces durante horas, para entregarle su dinero a un solo hombre. Este hombre, Carlo Ponzi, un inmigrante italiano vestido impecablemente y con una sonrisa que podría venderle hielo a un esquimal. Pero lo que vendía era mucho más tentador, un 50% de beneficio en solo 45 días. Para que te hagas una idea, los bancos de la época daban con suerte un 5% al año y, por increíble que parezca, su sistema funcionaba. La gente que había invertido volvía con los bolsillos llenos y una sonrisa de oreja a oreja. Todo el mundo quería su trozo de pastel. Los periódicos lo retrataban como el nuevo genio financiero y toda la ciudad se hacía la misma pregunta. ¿Cómo lo hace? ¿Estamos ante un visionario adelantado a su tiempo o ante un ilusionista que está a punto de dejar a todos con la boca abierta y los bolsillos vacíos? En estafa.info llevamos años analizando fraudes como este y lo que hemos aprendido es que para entender las estafas de hoy, primero hay que comprender al maestro que las inventó. Esta es la historia del hombre que puso nombre a la estafa piramidal. Esta es la historia de Carlo Ponzi. Ponzi llegó a Estados Unidos en 1903 con la intención de hacerse rico. Él mismo contaba que bajó del barco con solo $2.50 tras perder el resto apostando durante el trayecto. Pero pasaron los meses y los años y el famoso sueño americano no aparecía por ningún lado. Así que cruzó a Canadá y allí empezaron los problemas. Se vio envuelto en la falsificación de un cheque y pasó 3 años en prisión. Cuando salió, regresó a Estados Unidos, concretamente a Atlanta, donde las cosas no fueron mejor. Terminó condenado a 2 años más, esta vez por colaborar con una red que ayudaba a inmigrantes italianos a entrar ilegalmente en el país. Pese a todo, Ponzi no era un genio criminal, era más bien un buscavidas carismático que siempre acababa mal. Un buscavidas sí, pero no uno cualquiera, uno con una ambición casi obsesiva, y cuando alguien así se topa con una idea que parece una mina de oro, el resultado es inevitable. En 1919, Ponzi ya está en Boston, decidido a encontrar el golpe que cambie su vida. Y entonces, un día, revisando su correo, ve una carta de negocios procedente de España. Dentro de la carta venía esto, un cupón de respuesta internacional. A simple vista un trocito de papel aburrido, pero para la mente de Ponzi fue una auténtica revelación. Estos cupones se pusieron muy de moda en aquellos años y te estarás preguntando, ¿para qué servían? Pues imagina que quieres escribirle una carta a una persona que vive en otro país, pero sus condiciones económicas no le permiten comprar sellos con los que responderte. La solución era enviarle uno de esos cupones, convertidos en una especie de vale universal, que podía canjear por sellos en su propio país. Un sistema sencillo y práctico, pero con un pequeño detalle que solo un ojo como el de Carlo Ponzi supo ver para sacar provecho del sistema. La clave estaba en el caos económico que dejó la Primera Guerra Mundial. La moneda de muchos países europeos, como la lira italiana, se había desplomado. No valía casi nada comparada con el dólar. Y aquí es donde su cerebro hizo clic. El plan dividido en 4 pasos era aparentemente perfecto. Primero coges un dólar americano y lo cambias por un montón de liras italianas baratas. Con esas liras compras los cupones de respuesta internacional en Italia, donde su precio es bajísimo. Después envías esos cupones a Estados Unidos. Y en cuarto lugar, aquí viene el truco. En Estados Unidos esos cupones se canjean por sellos americanos cuyo valor era mucho más alto. En cifras redondas y reales, Ponzi compraba cupones a $1 céntimo de dólar en Italia y lo canjeaba en Estados Unidos por sellos que costaban 6 céntimos. Eso supone un beneficio del 400%. Y lo más importante de todo, la operación era completamente legal. Pero, y este es un pero del tamaño de un rascacielos, una cosa es la teoría y otra la cruda realidad. Cuando investigó a fondo vio que la suma de los costes para comprar y enviar millones de cupones reducían el margen demasiado. El beneficio existía, sí, pero ni de lejos era suficiente como para hacerlo a gran escala. Y sin embargo, un ojo entrenado en buscar atajos como el suyo vio algo que lo cambiaría todo. No era necesario que comprara los cupones. La rentabilidad que teóricamente ofrecían podía usarse para convencer a la gente. Solo necesitaban creer que Ponzi podía ofrecerles una altísima rentabilidad en un plazo corto de tiempo. El 20 de diciembre de 1919, Carlo Ponzi funda oficialmente la Securities Exchange Company en este edificio de oficinas de la calle School de Boston. Desde allí inició la promoción. Su promesa era clara y tentadora: 50% de beneficio en 45 días.
todo legal en apariencia, respaldado por la supuesta rentabilidad de los cupones internacionales. Así se aprecia en este certificado de uno de sus clientes que convertiría $200 en 300 pasado ese plazo. Ponzi sabía que nadie invertiría sumas importantes al principio por falta de confianza, pero cuando los primeros clientes recibieron su compensación en tiempo y forma, todo el sentido de la precaución se desmoronó. Los clientes regresaban a sus casas con fajos de billetes, sonrisas de oreja a oreja y una historia increíble que contar a sus vecinos y familiares. El boca a boca explotó. Las colas empezaron a extenderse por School Street. Ponzi se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana, siempre vestido de forma impecable, con un pañuelo de bolsillo perfectamente doblado. Era encantador, carismático y genuinamente se preocupaba por lo demás, o al menos eso parecía. Todo era un juego de espejos, una ilusión óptica que la avaricia impedía ver a quienes depositaron su confianza en él. Pero ¿cómo funcionaba exactamente el sistema por el que Ponzi pasó a la historia? Lo podemos dividir en 3 etapas. La etapa 1 es la promesa. Carlo decía: invierte $100 y en 3 meses tendrás 200. La gente confiaba porque los primeros en entrar realmente recibían el dinero prometido. En la etapa 2 estaba el truco. No había ninguna inversión real, ni en cupones ni en nada. El dinero de los nuevos inversores entraba directo al bolsillo de los que habían confiado antes que ellos, y una parte, claro, se quedaba por el camino para Ponzi. Él usaba ese margen para vivir con lujos y aumentar su fama de genio financiero. Y la etapa 3 es la del efecto bola de nieve. Como los primeros cobraban, rápidamente se corría la voz. Cada vez más personas entregaban sus ahorros para no quedarse fuera de la fiesta y Carlo se hacía más y más rico. Nadie quería perder la oportunidad de oro. En solo 7 meses había recaudado cerca de $15 millones. Sus clientes eran de todo tipo, desde repartidores de periódicos que invertían unos pocos dólares hasta banqueros que se dejaban $10.000 en una sola operación. Se calcula incluso que el 75% de la policía de Boston había invertido en su esquema. Ponzi había creado un sistema donde la ilusión de la rentabilidad era suficiente para mantenerlo funcionando y con él llegó a ganar $250.000 al día, lo que hoy equivaldría a $4 millones diarios. Pero en el mundo de las estafas no importa cuán alto construyas tu castillo de naipes, siempre hay alguien observando, esperando el momento perfecto para derribarlo todo. El principio del fin llegó en julio de 1920. El Boston Post, el periódico más importante de la ciudad, empezó a hacer preguntas incómodas. Asignaron la investigación a Clarence Barron, uno de los periodistas financieros más respetados del país. Barron descubrió algo inquietante. Con el dinero acumulado, Ponzi había depositado $3 millones en el Hanover Trust Bank. La pregunta era simple pero devastadora. Si Ponzi podía hacer un 50% de beneficio en 45 días con su propio sistema, ¿por qué depositaba millones en un banco que pagaba solo el 5% al año? Pero además también desveló que tan solo había 27.000 cupones de respuesta internacional en todo Estados Unidos y que para que Ponzi pudiera hacer frente a los pagos comprometidos se necesitaban 160 millones de sellos. Algo no cuadraba. La puntilla llegó el 2 de agosto de 1920 cuando el Boston Post publica la bomba, un artículo de William McMasters, el antiguo agente de publicidad de Ponzi, declarando que la compañía era irremediablemente insolvente. Según McMasters, Ponzi debía al menos $4,5 millones si se incluían los intereses prometidos. Y entonces el pánico. La gente que meses antes hacía cola para invertir, ahora hacía cola para recuperar su dinero. Pero ya era demasiado tarde. Una semana después revelaron el pasado criminal de Ponzi. El hombre que Boston adoraba era un exconvicto con un historial plagado de fraudes. El 12 de agosto de 1920, las autoridades arrestan a Carlo Ponzi, acusado de 86 cargos de fraude postal. El colapso fue total. 6 bancos quebraron en cuestión de días. Miles de inversores quedaron arruinados. Muchos perdieron los ahorros de toda su vida. Entre los afectados, inmigrantes italianos como él, incluyendo a su propio cuñado y a su chofer. Gente trabajadora que había confiado en él porque era uno de los suyos. Fue sentenciado a 5 años en prisión federal. Cumplió 3 años y medio.
La historia no terminó ahí. Al salir de la prisión, Massachusetts lo esperaba con 22 cargos adicionales de estafa. Defendiéndose a sí mismo porque estaba ya arruinado, fue condenado a 9 años más de cárcel. En 1934, cumplida su condena, fue deportado a Italia contra su voluntad. Con 54 años, logró un empleo en una línea aérea italiana y se instaló en Río de Janeiro. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la aerolínea cerró sus operaciones. Los últimos años de su vida los pasó en la pobreza absoluta, sobreviviendo como traductor y profesor de inglés. Aquejado de severos problemas de salud, pasó el último año de su vida en el Hospital San Francisco de Asís de Río de Janeiro, un hospital de caridad. Carlo Ponzi murió el 18 de enero de 1949 a los 66 años. El hombre que una vez ganó $250.000 al día murió con solo $75 a su nombre, lo suficiente para pagar su entierro. El nombre de Carlo Ponzi quedó inmortalizado no como el genio financiero que pretendía ser, sino más bien como el símbolo del fraude y la codicia. Y podrías pensar que esta es una historia de hace 100 años, de gente ingenua y periódicos en blanco y negro, pero te equivocas. El esquema de Ponzi no ha muerto, simplemente ha evolucionado. Hoy el cupón de respuesta internacional ya no es un trozo de papel, es un token digital, una supuesta inversión en cannabis medicinal o una participación en un complejo hotelero en el metaverso. Los estafadores modernos ya no necesitan una oficina en School Street. Usan canales de Telegram, grupos privados de WhatsApp o perfiles falsos de gurús financieros en Instagram. El disfraz, por lo tanto, ha cambiado, pero el mecanismo es exactamente el mismo que el de Carlo Ponzi en 1920. En primer lugar, te prometen rentabilidades imposibles. Después, exhiben la prueba social, pagando a los primeros para crear la ilusión del éxito. Y por último, activan tu miedo a quedarte fuera, el famoso FOMO, para que entres en esa bola de nieve. El nombre de Carlo Ponzi quedó inmortalizado, pero su espíritu sigue muy vivo. Y nuestro trabajo en estafa.info es precisamente aprender a reconocer estos patrones, a quitarles el disfraz. Porque la tecnología cambia, los disfraces cambian, pero la codicia y el miedo a quedarse fuera, esos son universales. Y mientras existan, siempre habrá un nuevo Ponzi esperando. La lección final es la misma que en 1920. Cuando se trata de tu dinero, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, huye. Y si quieres seguir aprendiendo a detectar estas nuevas estafas, suscríbete al canal. Hasta la próxima historia.